5 arquitectos fracasaron con la escalera, pero el pobre carpintero la reparó en minutos. El calor sofocante de julio en Guadalajara hacía que el aire vibrara sobre el pavimento de la avenida Chapultepec, cuando Mateo Navarro caminaba rumbo a la ferretería de don Jacinto, cargando su vieja caja de herramientas Stanley que había pertenecido a su abuelo. A sus 42 años, las manos de Mateo contaban la historia de 23 años trabajando la madera, callos perfectamente ubicados en los lugares donde un formón presiona, cicatrices pequeñas de astillas rebeldes y esa pátina particular que solo desarrollan quienes han lijado miles de superficies hasta dejarlas como seda. La marcenería El Cedro Dorado, donde había trabajado durante los últimos 9 años, había cerrado definitivamente 2 meses atrás, víctima de la competencia desleal de muebles importados que inundaban el mercado con precios imposibles de igualar. Desde entonces, Mateo sobrevivía con trabajos esporádicos que conseguía por recomendación. Un mueble reparado aquí, una puerta ajustada allá, lo suficiente para pagar su cuarto en una vecindad de la colonia Analco y comprar lo mínimo para comer. Ese día específicamente iba a la ferretería porque don Jacinto le había conseguido un trabajo pequeño: reparar unas sillas en un restaurante cercano. No era mucho, apenas 300 pesos, pero al menos le permitiría comprar algo decente para cenar y guardar un poco para la renta de la próxima semana. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Mateo llegó a la ferretería de don Jacinto cerca de las 9 de la mañana. El local era uno de esos establecimientos familiares que llevaban décadas en el mismo lugar, con herramientas colgando de las paredes en un orden que solo su dueño comprendía completamente. Don Jacinto Méndez era un hombre de 75 años que había visto pasar 3 generaciones de carpinteros por su negocio y tenía un ojo infalible para reconocer a los buenos de los charlatanes. Cuando vio entrar a Mateo, su rostro curtido se iluminó con una sonrisa genuina. «Mateo, qué bueno que llegas temprano. Tengo el encargo del restaurante, pero también quiero que me des tu opinión sobre algo extraño que pasó ayer». Mateo dejó su caja de herramientas junto al mostrador y se acercó con curiosidad. Don Jacinto lo llevó a la parte trasera del local, donde guardaba las herramientas más especializadas. «Ayer vino una señora muy elegante, de esas que se nota que tienen dinero. Buscaba a alguien que pudiera reparar una escalera en su casa. Me dijo que ya había contratado a 5 arquitectos diferentes, y ninguno pudo resolver el problema». Mateo arqueó las cejas con escepticismo. «¿5 arquitectos no pudieron con una escalera? Eso suena raro, don Jacinto. Las escaleras son relativamente sencillas si uno sabe lo que hace». El viejo ferretero se rascó la cabeza. «Eso mismo pensé yo, pero la señora se veía desesperada. Me dejó su teléfono y me pidió que si conocía a algún carpintero realmente bueno, un maestro de verdad, le mandara razón». Mateo sintió una mezcla de curiosidad profesional y cautela. En su experiencia, cuando varios profesionales fallaban en resolver un problema, generalmente significaba una de 2 cosas: o el problema era extraordinariamente complejo, o el cliente era extraordinariamente difícil de complacer. «¿Y por qué me cuenta esto, don Jacinto?» «Porque en 40 años que llevo vendiendo herramientas, he visto pasar cientos de carpinteros por aquí. Y tú eres de los 3 mejores que he conocido. Si alguien puede resolver ese problema de la escalera, eres tú». Mateo no era hombre de presumir, pero sabía que don Jacinto no daba cumplidos vacíos. Su reputación se había construido trabajo por trabajo, mueble por mueble, durante más de 2 décadas.
Su padre, que en paz descanse, le había enseñado que un carpintero de verdad no es el que trabaja más rápido ni el que cobra más caro, sino el que entiende la madera como si fuera un ser vivo. Cada pieza de madera tiene su personalidad, le decía don Roberto Navarro mientras le enseñaba a su hijo adolescente a leer las vetas y los nudos. La madera te habla si sabes escucharla. Te dice dónde quiere ser cortada, cómo quiere ser ensamblada, qué acabado le sienta mejor. Un carpintero que no escucha a la madera es como un músico sordo. Puede seguir las notas escritas, pero nunca va a crear música de verdad. Esas lecciones se habían convertido en el fundamento de la filosofía de trabajo de Mateo. Él no solo reparaba muebles o construía estructuras, creaba soluciones que respetaban la naturaleza del material y las necesidades reales del cliente. ¿Me puede dar el teléfono de la señora don Jacinto? Después de terminar con las sillas del restaurante, puedo ir a ver qué está pasando con esa escalera. Don Jacinto anotó el número en un papel. Se llama Gabriela Sánchez de Ortega. Vive en una casona antigua del barrio de Chapalita, por la zona de las casonas coloniales restauradas. Me dijo que la puedes llamar cuando quieras. Mateo guardó el papel en su cartera desgastada y procedió a revisar las sillas que necesitaba reparar para el restaurante. El trabajo era sencillo, pero requería precisión. 3 sillas con uniones flojas y una con una pata ligeramente torcida. Las reparó meticulosamente en las siguientes 2 horas, reforzando cada ensamble con cola de carpintero de calidad y pequeñas espigas de madera que él mismo talló para asegurar que las uniones fueran permanentes. Cuando terminó, las sillas estaban más sólidas que cuando eran nuevas. Don Jacinto inspeccionó el trabajo con ojo crítico y asintió con aprobación. Impecable, como siempre. El dueño del restaurante va a estar contento. Le pagó los 300 pesos acordados y añadió 50 más. Por la calidad, Mateo. Esto no es caridad, es reconocimiento al trabajo bien hecho. Con los 350 pesos en el bolsillo y un par de horas libres antes de que oscureciera, Mateo decidió llamar a la señora Gabriela Sánchez. La curiosidad profesional lo picaba. ¿Qué problema en una escalera podía haber derrotado a 5 arquitectos? Marcó el número desde el teléfono público de la esquina. Bueno, la voz al otro lado era educada pero cansada, con ese tono de alguien que ha lidiado con demasiadas decepciones recientes. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Mateo Navarro, soy carpintero. Don Jacinto Méndez de la ferretería me dio su número. Me comentó que tiene un problema con una escalera. Hubo un suspiro audible al otro lado de la línea. Ah, sí, el señor Méndez. Mire, don Mateo, le voy a ser honesta. Ya contraté a 5 arquitectos diferentes. Uno de ellos con maestría en restauración de edificios históricos. Y ninguno pudo solucionar el problema. La escalera sigue sin funcionar correctamente y ya no sé qué hacer. Mateo detectó frustración genuina en su voz, no el capricho de una cliente imposible de complacer. Señora Gabriela, entiendo su frustración, pero si me permite, me gustaría ver la escalera con mis propios ojos. No le voy a cobrar nada por la visita, y si veo que no puedo resolverlo, se lo digo honestamente. Pero si puedo arreglarlo, le cobro justo por el trabajo realizado. Hubo una pausa mientras Gabriela consideraba la oferta. ¿Cuándo podría venir? Ahora mismo, si usted está disponible, señora. Tengo mis herramientas conmigo. Otra pausa. Está bien. Venga a la calle Manuel Acuña 247, en Chapalita. Es una casa grande de color terracota con portón de madera tallada. No tiene pérdida. Mateo tomó el camión que lo llevó desde el centro hasta Chapalita en aproximadamente 30 minutos. El contraste entre su vecindad en Analco y las mansiones restauradas de Chapalita era brutal. Las casas en esta zona eran verdaderas joyas arquitectónicas del Guadalajara de principios del siglo XX.
casonas de 2 plantas con patios interiores, fachadas de cantera rosa, balcones de hierro forjado y jardines meticulosamente cuidados. Cada propiedad valía varios millones de pesos. Algunas pertenecían a familias con apellidos que aparecían en los libros de historia de Jalisco. Mateo caminó por la calle Manuel Acuña, sintiendo el peso de su ropa de trabajo remendada y sus botas desgastadas, pero como su padre le había enseñado, caminaba con la frente en alto. La dignidad de un hombre no se mide por su ropa, sino por la calidad de su trabajo y la rectitud de su carácter. Encontró la casa descrita por Gabriela, una imponente construcción de estilo neocolonial, con muros gruesos de color terracota, ventanas con marcos de cantera tallada y un portón de madera de mezquite con relieves que mostraban el trabajo de un maestro tallador. Tocó el timbre y esperó, escuchando el eco de sus propios pasos en la calle tranquila. La puerta fue abierta por una mujer de aproximadamente 60 años, cabello cano, perfectamente peinado, vestida con un conjunto casual, pero claramente de marca, y con esa postura erguida que habla de décadas de clases de etiqueta. Sus ojos grises lo evaluaron rápidamente y Mateo pudo ver la duda pasajera, otro trabajador más que probablemente no podría resolver su problema. ¿Don Mateo Navarro? Sí, señora Gabriela. Buenas tardes. Vengo por el asunto de la escalera. Gabriela abrió completamente la puerta y lo invitó a pasar. Adelante, por favor, aunque le advierto que ya estoy casi resignada a que nadie pueda arreglar esto. El interior de la casa era aún más impresionante que su fachada. El recibidor tenía techos de vigas de madera vista de al menos 4 metros de altura, pisos de barro cocido tipo saltillo pulido hasta brillar como espejo, y muebles antiguos que claramente eran piezas de colección. Pero lo que inmediatamente capturó la atención de Mateo fue la escalera. Era una obra maestra arquitectónica, una escalera de caracol que subía desde el recibidor hasta el segundo piso, construida completamente en madera de cedro rojo, con balaustres torneados a mano, y un pasamanos que fluía en una curva perfecta siguiendo la espiral ascendente. Cada escalón era una pieza individual de madera maciza, y la estructura completa se sostenía mediante un complejo sistema de ensambles que revelaban el trabajo de verdaderos maestros carpinteros del pasado. «Es hermosa», murmuró Mateo, acercándose instintivamente a examinar la estructura. «Debe tener más de 100 años». 120, para ser exactos, confirmó Gabriela. Esta casa fue construida en 1905 por mi bisabuelo, y la escalera es original. Ha sobrevivido terremotos, inundaciones y el paso del tiempo, pero hace 6 meses comenzó a hacer un ruido horrible cada vez que alguien la usa. Mateo se arrodilló junto al primer escalón, sus ojos de carpintero veterano ya escaneando la estructura en busca de problemas. ¿Qué tipo de ruido, señora? Un crujido muy fuerte, casi como si la madera se fuera a partir. Y no es solo un escalón, son varios. Los arquitectos que contraté hicieron todo tipo de análisis estructurales. Trajeron ingenieros, tomaron mediciones con aparatos electrónicos. El último arquitecto me dijo que la única solución era demoler la escalera completa y construir una réplica nueva. El horror en la voz de Gabriela era palpable. Mateo entendió perfectamente. Una escalera como esta no era solo un elemento arquitectónico, era una pieza de historia familiar, un testimonio del oficio de carpinteros que ya no existían, una obra de arte funcional que había servido a 4 generaciones. Demolerla sería un crimen contra el patrimonio y contra la memoria. ¿Me permite subir la escalera, señora? Por supuesto, adelante. Mateo comenzó a subir lentamente, poniendo su peso deliberadamente en cada escalón y escuchando. En el tercer escalón, el crujido apareció, un sonido profundo, resonante,
que efectivamente sonaba alarmante. Lo escuchó nuevamente en el 5.º escalón, luego en el 8.º y otra vez en el 10.º. No era un patrón aleatorio, había una secuencia. Mientras subía, sus manos recorrían el pasamanos, los balaustres, los costados de cada escalón. Sus dedos, entrenados por más de 2 décadas, detectaban vibraciones imperceptibles para un observador casual. Cuando llegó al rellano del 2.º piso, bajó nuevamente, esta vez poniendo atención en aspectos diferentes. Observó cómo cada escalón se conectaba con el eje central de la escalera de caracol. Examinó las uniones donde los balaustres se insertaban en los escalones. Verificó la tensión del pasamanos. Y entonces lo vio. El problema que 5 arquitectos con todos sus títulos y equipos electrónicos no habían podido identificar. «Señora Gabriela», llamó desde la mitad de la escalera. «¿Me permite hacer una pregunta? Hace aproximadamente 6 meses hicieron algún trabajo de restauración o limpieza en la casa». Gabriela pensó un momento. «Sí, exactamente hace 6 meses contraté a una empresa para pulir todos los pisos de barro». «¿Por qué? ¿Y ellos quitaron las alfombras que había en la escalera?» Los ojos de Gabriela se abrieron con sorpresa. «Sí, había una alfombra antigua en los escalones que estaba muy gastada. La quité cuando pulieron los pisos porque pensé que se vería mejor la madera original. ¿Eso tiene que ver con el ruido?» Mateo bajó completamente y se paró frente a ella con una sonrisa. «Tiene todo que ver, señora. El problema no es estructural, no está en la madera ni en los ensambles. El problema es acústico y de distribución de peso». Gabriela lo miraba con una mezcla de confusión y esperanza. «No entiendo». «Mire, señora, esta escalera es una maravilla de ingeniería del siglo pasado. Los carpinteros que la construyeron sabían exactamente lo que hacían. La escalera de caracol funciona con un principio de equilibrio muy delicado. Cada escalón está soportado por el eje central y por su conexión con el escalón de arriba y el de abajo. Es como una cadena tridimensional donde cada eslabón sostiene y es sostenido por los demás». Mateo caminó hacia la escalera y señaló específicamente el 3.er escalón. «Cuando usted quitó la alfombra, cambió 2 cosas cruciales. Primero, quitó peso distribuido que actuaba como amortiguador acústico y estabilizador. Esa alfombra probablemente pesaba unos 10 kilos, y ese peso estaba distribuido perfectamente a lo largo de toda la escalera, ayudando a mantener tensión constante en todos los ensambles. Segundo, al quitar la alfombra, el contacto directo del pie con la madera genera vibraciones que antes eran absorbidas por el tejido. Se arrodilló junto al 3.er escalón y presionó con su mano en un punto específico junto al borde interior. «Mire aquí, señora. Este escalón y otros como él están experimentando micromovimientos en sus ensambles. No es que los ensambles estén fallando, es que sin el peso distribuido de la alfombra, la madera tiene libertad para moverse una fracción de milímetro, y ese movimiento genera el crujido. Los arquitectos no lo detectaron porque estaban buscando fallas estructurales, grietas, pudrición, ensambles rotos, pero la estructura está perfecta. El problema es de física básica». La expresión en el rostro de Gabriela pasó de confusión a comprensión gradual. «Entonces, ¿la solución es volver a poner una alfombra?» «Esa es una solución, señora, pero no la mejor. La alfombra va a ocultar esta madera hermosa y además, eventualmente se va a volver a gastar. Hay una solución mejor que los carpinteros viejos usaban precisamente para este tipo de escaleras». Mateo se levantó y caminó alrededor de la base de la escalera, sus ojos profesionales evaluando cada aspecto. «Ve cómo cada escalón se inserta en este poste central.
Cada uno tiene una espiga que entra en una mortaja en el eje. Esas mortajas se hicieron con tolerancias muy precisas, pero después de 120 años es natural que la madera haya cambiado ligeramente por la humedad y temperatura. No lo suficiente para causar problemas estructurales, pero sí lo suficiente para permitir esos micromovimientos que causan el ruido. Se acercó a su caja de herramientas y sacó varios elementos. Pequeñas cuñas de madera de diferentes tamaños, un mazo de goma, un frasco con aceite especial para madera y algo que parecía resina. La solución es una técnica que mi abuelo me enseñó. Se llama calzado invisible. Voy a insertar cuñas microscópicas de madera en los espacios exactos donde hay holgura, usando aceite penetrante para que entren sin forzar, y luego voy a sellar todo con una resina natural que se expande ligeramente al secar. El resultado va a ser que cada escalón va a quedar perfectamente ajustado, sin ruido, sin perder movilidad natural de la madera, y completamente invisible a la vista. Gabriela escuchaba fascinada. Ninguno de los 5 arquitectos le había explicado el problema con esta claridad, y mucho menos había propuesto una solución que sonara tan lógica y respetuosa con la estructura original. ¿Y cuánto tiempo tomaría hacer eso? Si empiezo ahora, señora, puedo tener la escalera completamente silenciosa antes de que anochezca. Es trabajo de 4, máximo 5 horas. ¿Y el costo? Mateo hizo un cálculo rápido. Material prácticamente nada porque tenía todo en su caja. Tiempo 5 horas, trabajo especializado que requería experiencia y precisión. 2,000 pesos, señora. Y si cuando termine sigue haciendo ruido, no me debe nada. Gabriela casi se ríe. Los 5 arquitectos anteriores habían cobrado entre 15,000 y 25,000 pesos cada uno, solo por venir a evaluar el problema, sin contar las propuestas de reparación que iban desde 50,000 hasta la absurda sugerencia de demoler y reconstruir por 300,000 pesos. Y ahora este carpintero humilde le estaba ofreciendo solucionar todo por 2,000 pesos con garantía de satisfacción. Está bien, don Mateo. Si puede arreglarlo como dice, será un milagro. No es milagro, señora. Es conocimiento transmitido de generación en generación. Los carpinteros antiguos ya habían resuelto estos problemas hace más de 100 años. Solo necesitamos recordar sus soluciones. Mateo se puso manos a la obra con la metodología sistemática que había perfeccionado durante décadas. Primero hizo un diagnóstico completo, identificando exactamente cuáles escalones tenían holgura y en qué punto específico de cada escalón estaba el problema. Encontró que de los 18 escalones de la espiral, 11 tenían micromovimientos detectables. No era un problema de ensambles mal hechos, sino el resultado natural de más de un siglo de uso y cambios climáticos microscópicos en la madera. El segundo paso fue preparar las cuñas de ajuste. Mateo sacó de su caja pequeños bloques de cedro que había estado guardando precisamente para este tipo de trabajos. Con su formón más fino y su mazo de goma, comenzó a tallar cuñas infinitesimalmente delgadas, algunas no más gruesas que 2 hojas de papel, otras apenas como una moneda. Cada cuña fue tallada con la veta en dirección específica para que entrara suavemente en el espacio sin partir. Gabriela observaba el proceso completamente fascinada. Había visto trabajar a muchos profesionales en su casa a lo largo de los años, pero nunca había visto a alguien trabajar con este nivel de precisión artesanal. Cada movimiento de Mateo era deliberado, cada corte perfecto. No había prisa, no había movimientos desperdiciados. «Don Mateo», preguntó mientras él trabajaba en la quinta cuña, «¿dónde aprendió a hacer esto?» Sin dejar de trabajar, Mateo respondió, «Mi abuelo era carpintero de oficio, de los viejos, de cuando las cosas se hacían para durar generaciones.
Él trabajó en la restauración de varias iglesias coloniales aquí en Jalisco y aprendió todas estas técnicas de maestros que a su vez las habían aprendido de sus maestros. Cuando yo era niño, mi papá me llevaba al taller de mi abuelo todos los sábados. No me dejaban tocar las herramientas al principio, solo observar. Durante 2 años completos, mi único trabajo era barrer el aserrín y observar. Mi abuelo decía que un carpintero se hace primero con los ojos, después con las manos. Terminó de tallar la cuña y la examinó contra la luz, verificando que el grosor fuera uniforme. Después, cuando cumplí 10 años, me dieron mi primer formón. Era uno viejísimo, que ya casi no servía para trabajo fino, pero mi abuelo lo había afilado especialmente para mí. Me enseñó a hacer cuñas exactamente como estas, y durante 6 meses eso fue todo lo que hice. Hacer cuñas de diferentes tamaños y formas. Hice miles de cuñas, señora, algunas buenas, la mayoría malas al principio. Mi abuelo revisaba cada una, me decía que estaba mal, y me hacía hacerla de nuevo. Cuando finalmente hice una cuña que él consideró perfecta, me dijo: «Ahora sí eres carpintero, Mateito, porque un carpintero que sabe hacer una cuña perfecta puede hacer cualquier cosa». Gabriela sonrió ante la historia. Su abuelo tenía razón. Siempre la tenía, señora. Falleció hace 10 años, pero no pasa un día sin que use algo que él me enseñó. Con las cuñas preparadas, Mateo comenzó el proceso de instalación. Primero identificó el punto exacto en cada escalón donde había holgura. Luego, aplicó cuidadosamente aceite penetrante en la unión, esperando paciente a que la madera lo absorbiera. Este aceite especial, que él mismo preparaba mezclando aceite de linaza con esencia de trementina en proporciones que su abuelo le había enseñado, tenía 2 funciones: lubricar para que las cuñas entraran suavemente sin partir la madera, y nutrir la madera antigua que había perdido aceites naturales después de más de un siglo. Una vez que el aceite había penetrado, Mateo insertaba cuidadosamente la cuña apropiada usando su mazo de goma. El sonido era casi musical. Tap, tap, tap. Cada golpe medido, cada uno moviendo la cuña apenas una fracción de milímetro más profundo. Cuando la cuña llegaba al punto exacto, el sonido cambiaba sutilmente, una nota más alta que indicaba que la holgura había sido eliminada. «¿Cómo sabe cuándo parar?», preguntó Gabriela observando el proceso del tercer escalón. «El sonido me lo dice, señora, y también la resistencia. Cuando la cuña llega al punto perfecto, siento en el mazo que ha encontrado su lugar. Es como cuando una llave entra perfecta en una cerradura. Hay un momento en que todo encaja». Escalón por escalón, Mateo fue eliminando sistemáticamente cada punto de holgura. El trabajo requería paciencia infinita y precisión absoluta. Una cuña demasiado gruesa podría partir la madera antigua. Una cuña demasiado delgada no eliminaría el movimiento. Pero Mateo había hecho este trabajo cientos de veces en su carrera, y sus manos sabían exactamente qué hacer. Después de 3 horas, había terminado de instalar todas las cuñas necesarias. Subió y bajó la escalera varias veces, poniendo peso deliberado en cada escalón. El silencio era total. Ni un solo crujido, ni siquiera el más leve quejido de madera. La escalera que había atormentado a Gabriela durante 6 meses ahora estaba completamente silenciosa, pero Mateo no había terminado. El paso final era sellar cada cuña con la resina especial que garantizaría que permaneciera en su lugar durante décadas. Esta resina, otra receta de su abuelo, era una mezcla de resina de pino purificada con cera de abeja y un toque de aceite de ricino. Se aplicaba líquida, pero se solidificaba lentamente, expandiéndose ligeramente al secar y creando un sello perfecto que era flexible pero permanente.
Con un pincel fino, Mateo aplicó la resina en cada punto donde había instalado una cuña. El trabajo requería pulso firme y ojo preciso, porque cualquier exceso de resina se notaría en la madera. Pero sus manos eran tan firmes como las de un cirujano, y cada aplicación fue perfecta. Ahora hay que esperar 1 hora a que la resina seque completamente, explicó mientras limpiaba meticulosamente su pincel. Después la escalera va a estar lista para usar, y le garantizo que va a estar silenciosa por lo menos otros 20 años. Gabriela estaba genuinamente impresionada. No solo por el resultado, sino por todo el proceso. Había visto trabajar a muchos profesionales en su vida, pero pocas veces había presenciado este nivel de maestría artesanal. Don Mateo, esto es extraordinario. Usted resolvió en 4 horas lo que 5 arquitectos con todos sus equipos y títulos no pudieron resolver en 6 meses. ¿Cómo es posible? Mateo sonrió mientras guardaba sus herramientas en su caja. Señora, con todo respeto para los arquitectos, ellos estudian teoría, cálculos estructurales, normativas de construcción. Todo eso es importante, muy importante, pero un carpintero de verdad estudia la madera misma. Nosotros entendemos cómo respira, cómo se mueve, cómo envejece. Los arquitectos vieron esta escalera como un problema de ingeniería estructural. Yo la vi como lo que es, una estructura viva hecha de material orgánico que ha estado adaptándose a su ambiente durante más de un siglo. Mientras esperaban que la resina secara, Gabriela invitó a Mateo a tomar un café en la cocina de la casa. Era una cocina enorme con acabados modernos, pero respetando el estilo colonial de la casa. Se sentaron en una mesa de madera maciza que Mateo inmediatamente reconoció como cedro blanco de Chiapas, probablemente de los años 50. Don Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto, señora. ¿Por qué un carpintero con su nivel de habilidad está buscando trabajos pequeños por recomendación? Debería tener su propio taller, su propia empresa. Mateo tomó un sorbo de café antes de responder. Tuve un taller, señora. Bueno, trabajaba en una marcenería muy buena, el Cedro Dorado. Estuve ahí 9 años, era el maestro carpintero principal. Pero cerraron hace 2 meses porque no pudieron competir con los muebles importados. Los clientes prefieren pagar menos por muebles que duran 5 años en lugar de pagar lo justo por muebles que duran 50 años. Es la realidad del mercado. Hubo tristeza en su voz, pero no amargura. Estoy buscando trabajo en otras marcenerías, pero la situación está difícil en todo el sector. Mientras tanto, hago lo que puedo. Reparaciones, trabajos pequeños, lo que salga. No es lo ideal, pero es honesto y me permite seguir haciendo lo que amo. Gabriela lo escuchaba con atención, su mente de empresaria ya procesando información. ¿Y si tuviera oportunidad de trabajar en algo más estable? Señora, si me está ofreciendo trabajo, se lo agradezco mucho, pero no quiero su lástima. Estoy en situación difícil, pero tengo dignidad. No es lástima, don Mateo, es reconocimiento al talento cuando uno lo ve. Pero primero déjeme contarle algo sobre mí. Gabriela se acomodó en su silla, preparándose para una conversación que claramente había estado considerando durante las últimas horas. Esta casa es hermosa, sí, pero no la heredé. Mi bisabuelo la construyó, pero mi abuelo perdió toda la fortuna familiar en malas inversiones. Mi padre trabajó como contador toda su vida en empresas ajenas. Yo crecí en esta casa, pero viviendo con lo justo. Estudié administración de empresas, trabajando de día y estudiando de noche. Mateo la escuchaba con respeto, comprendiendo que esta mujer estaba compartiendo algo íntimo. Hace 35 años, con un préstamo que apenas conseguí, abrí una pequeña tienda de muebles en el centro de Guadalajara. Una tienda chiquita,
de 30 metros cuadrados, vendiendo muebles que fabricantes locales me daban en consignación. Trabajé como mula durante años. Abría la tienda, atendía clientes, llevaba la contabilidad, limpiaba todo. Mi esposo, que en paz descanse, me ayudaba en todo. Poco a poco fuimos creciendo. Hizo una pausa para tomar café. Hoy, 35 años después, Muebles Sánchez es una cadena de 12 tiendas en todo Jalisco y estados vecinos. Empleamos a más de 200 personas, facturamos 180 millones de pesos al año. Pero, ¿sabe cuál es mi problema más grande? Mateo negó con la cabeza. No encuentro carpinteros de verdad. Encuentro operarios que pueden usar maquinaria, que pueden seguir planos, que pueden ensamblar piezas precortadas, pero carpinteros que entiendan la madera, que tengan ese conocimiento ancestral que usted tiene, que puedan resolver problemas complejos con soluciones elegantes. Esos ya casi no existen. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Hace 6 meses que lidio con el problema de esta escalera. Contraté a los mejores arquitectos que encontré, todos con títulos impresionantes de universidades extranjeras. Me cobraron fortunas solo por venir a evaluar el problema. Todos me dijeron que la única solución era demoler y reconstruir. 300,000 pesos era la cotización más barata. Se volvió para mirar a Mateo directamente. ¿Y usted, un carpintero que cobra 2,000 pesos, resolvió el problema en 4 horas, con soluciones que vienen de conocimiento de más de 100 años? ¿Sabe lo que eso me dice? ¿Qué le dice, señora? Que el verdadero valor no está en los títulos ni en los diplomas colgados en paredes elegantes. Está en el conocimiento real, en la experiencia genuina, en las manos que saben lo que hacen porque lo han hecho 1000 veces. Gabriela regresó a la mesa y se sentó frente a Mateo. Tengo una propuesta para usted, don Mateo, y le pido que la escuche completa antes de responder. Mateo asintió, sintiendo que algo importante estaba por ocurrir. En mi empresa tenemos un departamento que se supone debe manejar reparaciones, restauraciones y trabajos especiales. Ese departamento ha sido un dolor de cabeza durante años. Los carpinteros que tengo son competentes para trabajo estándar, pero cuando llegan problemas complejos como esta escalera, están perdidos. He perdido contratos importantes porque no tenemos la capacidad de manejar restauraciones de muebles antiguos o reparaciones especializadas. Se inclinó hacia adelante. Quiero ofrecerle que sea jefe de ese departamento. Le voy a pagar 35,000 pesos mensuales para empezar, con prestaciones completas. Va a tener un equipo de 6 carpinteros bajo su mando, acceso a todas las herramientas y materiales que necesite y la libertad de trabajar como usted considere correcto. Lo único que le pido a cambio es que haga lo que hizo hoy, resolver problemas imposibles con soluciones inteligentes. Mateo se quedó completamente callado durante casi un minuto, procesando lo que acababa de escuchar. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado en su vida. En la marcenería ganaba 12,000 en los buenos meses. Señora Gabriela, yo no sé qué decir. Es muy generoso de su parte, pero yo nunca he manejado gente, nunca he trabajado en una empresa grande. Se aprende, don Mateo. Lo importante, lo que no se puede enseñar, usted ya lo tiene. Déjeme preguntarle algo. ¿Por qué resolvió el problema de mi escalera tan rápido cuando 5 arquitectos fallaron? Mateo pensó la pregunta cuidadosamente. Porque escuché a la madera en lugar de imponer soluciones preconcebidas. Porque mi abuelo me enseñó a entender el material antes de intentar modificarlo. Porque tengo 20 años de experiencia sintiendo cómo responde la madera a diferentes intervenciones. Exacto. Y esas mismas habilidades son las que necesito que enseñe a mi equipo. No necesito que sea administrador. Para eso tengo gerentes.
Necesito que sea maestro, que transmita ese conocimiento que está en peligro de perderse. Gabriela sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó a Mateo. Esta es la dirección de nuestra oficina principal. Le voy a pedir que venga mañana a las 10 de la mañana. Quiero que conozca las instalaciones, conozca al equipo, vea con sus propios ojos lo que le estoy ofreciendo. Después de eso, si decide que no le interesa, no hay problema, pero al menos deme la oportunidad de mostrarle qué podría hacer con los recursos adecuados. Mateo tomó la tarjeta con manos que temblaban ligeramente. La vida le había enseñado a ser cauteloso con las ofertas que sonaban demasiado buenas para ser verdad, pero también había aprendido a reconocer la sinceridad cuando la veía, y veía sinceridad absoluta en los ojos de Gabriela Sánchez. Está bien, señora. Mañana a las 10 estaré ahí. Perfecto. Ahora vamos a revisar esa escalera. Los dos regresaron al recibidor, donde la escalera de caracol esperaba. La resina había secado completamente, dejando un acabado invisible perfectamente integrado con la madera centenaria. Mateo subió y bajó la escalera 3 veces, poniendo todo su peso en cada escalón. Silencio absoluto, ni el más mínimo crujido. Gabriela también subió y bajó, incrédula ante la transformación. La escalera, que había sido fuente de frustración durante 6 meses, ahora estaba completamente silenciosa, funcionando como cuando era nueva hace más de un siglo. «Es un milagro», murmuró. «Es carpintería, señora», respondió Mateo con una sonrisa. Gabriela le pagó los 2,000 pesos acordados, pero añadió 3,000 más. «Los 3,000 extra son anticipo de su primer sueldo, don Mateo. Porque estoy segura que mañana va a aceptar mi oferta cuando vea lo que podemos lograr juntos». Mateo quiso protestar, pero Gabriela fue inflexible. «Es decisión de negocios, no caridad. Estoy invirtiendo en talento excepcional que va a hacer crecer mi empresa». Esa noche, Mateo regresó a su cuartito en la vecindad de Analco con 5,000 pesos en el bolsillo y la tarjeta de Gabriela guardada como si fuera un billete de lotería premiado. No pudo dormir, su mente dando vueltas entre la esperanza y el miedo. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si fracasaba manejando un equipo? ¿Y si esta era solo una ilusión que se disiparía al amanecer? Pero entonces recordó las palabras de su abuelo: «Mateíto, cuando te ofrezcan una oportunidad de hacer lo que amas, pero a mayor escala, no la desperdicies por miedo. El miedo es natural, pero dejar que te paralice es cobardía, y los Navarro no somos cobardes». A las 9 de la mañana del día siguiente, Mateo estaba parado frente al edificio de oficinas donde se ubicaban las instalaciones administrativas de Muebles Sánchez. Era un edificio moderno de 3 pisos en la zona industrial de Guadalajara, con el logo de la empresa destacado en la fachada. Tomó aire profundo y entró. La recepcionista lo dirigió al 2º piso, donde Gabriela lo esperaba en una oficina amplia con vista a la zona de producción. A través de los ventanales, Mateo podía ver el taller. Docenas de carpinteros trabajando con maquinaria moderna, pilas de madera de diferentes tipos, estaciones de ensamblaje organizadas con eficiencia impresionante. «Buenos días, don Mateo. ¿Listo para el tour?». Durante las siguientes 2 horas, Gabriela le mostró cada aspecto de la operación. El área de corte donde sierras industriales procesaban madera en volumen que Mateo nunca había imaginado. La sección de ensamblaje donde los muebles tomaban forma. El departamento de acabados donde se aplicaban tintes, barnices y lacas con equipo especializado. Y finalmente, el área de reparaciones y trabajos especiales, el departamento que ella quería que Mateo dirigiera. Este último departamento era notablemente más pequeño y menos organizado que el resto. 6 carpinteros trabajaban en proyectos diversos, pero Mateo inmediatamente notó problemas.
herramientas desorganizadas, materiales mal almacenados, trabajos que claramente no estaban siendo hechos con el nivel de cuidado necesario. Como puede ver, dijo Gabriela, esta área necesita liderazgo de alguien que realmente entienda el trabajo fino. Los muchachos son buenos para trabajos estándar, pero cuando llegan cosas como restauraciones de muebles antiguos o reparaciones complejas, están fuera de su profundidad. Gabriela presentó a Mateo con los 6 carpinteros del departamento. Eran hombres de diferentes edades, desde un joven de 25 años hasta un veterano de 52. Sus reacciones a Mateo variaron desde curiosidad amistosa hasta escepticismo apenas disimulado. Uno de ellos, un hombre corpulento de unos 40 años llamado Salvador, fue particularmente directo. Con todo respeto, jefa, ¿este señor va a ser nuestro nuevo jefe, sin conocer nuestra operación, sin saber cómo trabajamos aquí? Gabriela respondió con firmeza pero sin hostilidad. Salvador, don Mateo resolvió ayer en 4 horas un problema que 5 arquitectos no pudieron resolver en 6 meses. Tiene más de 20 años de experiencia en carpintería fina. Creo que tiene mucho que enseñarnos a todos. Se volvió hacia Mateo. Don Mateo, ¿le gustaría mostrarle al equipo de qué es capaz? Era claramente una prueba, y Mateo lo sabía. Pero no era muy diferente de las docenas de veces que había tenido que demostrar su habilidad a clientes escépticos. Señora Gabriela, ¿tienen algún trabajo pendiente que esté dando problemas? Gabriela sonrió, habiendo esperado exactamente esa pregunta. De hecho, sí. Salvador trae el respaldo de la silla que ha estado dando lata. Salvador fue a un rincón del taller y regresó cargando el respaldo de una silla antigua de comedor. Era una pieza hermosa, claramente de principios del siglo XX, con tallados elaborados en caoba, pero tenía una grieta visible que corría por uno de los elementos decorativos. El cliente quiere que reparemos esto sin que se note la reparación, explicó Salvador con tono que dejaba claro que consideraba la tarea imposible. Ya intentamos con relleno de madera y pegamento, pero se nota demasiado. El cliente rechazó el trabajo. Mateo tomó el respaldo y lo examinó cuidadosamente. La grieta corría por una sección tallada que representaba una vid con hojas y uvas, un diseño complejo que hacía la reparación particularmente desafiante. El trabajo previo que habían intentado era exactamente lo que Mateo temía ver. Habían rellenado la grieta con masilla de madera comercial y habían intentado teñirla para que coincidiera. El resultado era una línea evidente de color ligeramente diferente que destruía la belleza de la pieza. El problema con este enfoque, dijo Mateo dirigiéndose a todos los carpinteros, es que están tratando la grieta como si fuera un agujero que hay que rellenar, pero una grieta en madera tallada es más compleja que eso. La madera se partió siguiendo su propia estructura, y si uno solo rellena, la diferencia de textura va a ser siempre visible, no importa qué tan bien se tiña. Caminó hacia el área de herramientas y comenzó a seleccionar lo que necesitaba. Un formón finísimo, lijas de diferentes granos, un cepillo pequeño, pegamento de carpintero de calidad, y algo que los otros carpinteros no tenían, un pedazo pequeño de caoba que había traído en su caja de herramientas. La solución correcta es hacer un injerto invisible. Van a ver. Durante la siguiente hora, Mateo dio una masterclass de restauración. Primero, limpió completamente la grieta, removiendo todo rastro del relleno anterior. Luego, con paciencia infinita, talló un pequeño injerto de caoba que coincidía exactamente con la forma de la grieta, siguiendo las vetas de manera que el injerto se integrara perfectamente con la madera original. El truco, explicó mientras trabajaba, era que el injerto no solo debía llenar el espacio, sino que debía ser tallado para continuar el diseño de vid de manera que pareciera parte original.
Los 6 carpinteros observaban fascinados. La habilidad técnica de Mateo era innegable. Cada corte era preciso, cada ajuste perfecto. Cuando finalmente pegó el injerto en su lugar, la unión era prácticamente invisible. Después de que el pegamento secó, Mateo lijó cuidadosamente el área hasta que estuvo perfectamente lisa, y luego aplicó tinta en capas sutiles hasta que el color coincidió exactamente con el resto de la pieza. El resultado final era extraordinario. La grieta había desaparecido completamente. Solo alguien que supiera exactamente dónde buscar podría detectar que había habido una reparación. Salvador levantó el respaldo y lo examinó desde todos los ángulos, su expresión de escepticismo transformándose gradualmente en respeto genuino. Esto es trabajo de maestro. Nunca había visto una reparación tan perfecta. Los otros carpinteros murmuraban acuerdo. Mateo había pasado la prueba no solo demostrando habilidad superior, sino haciéndolo con humildad y disposición a enseñar. Gabriela observaba la escena con satisfacción. Su instinto sobre Mateo había sido correcto. No solo era un carpintero excepcional, tenía el temperamento de un maestro, paciente, claro en sus explicaciones, dispuesto a compartir conocimiento. «Entonces, don Mateo», dijo Gabriela, «¿qué dice? ¿Acepta dirigir este departamento?» Mateo miró a los 6 carpinteros que ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Miró el taller con todas sus herramientas y posibilidades. Pensó en su cuartito en la vecindad, en los meses de incertidumbre, en el conocimiento que su abuelo le había transmitido y que ahora tenía oportunidad de pasar a una nueva generación. «Acepto, señora Gabriela, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me dé libertad para hacer las cosas como yo sé que deben hacerse, para enseñar a estos muchachos no solo técnicas, sino filosofía de trabajo. Para rechazar trabajos que no podamos hacer bien, aunque eso signifique perder dinero a corto plazo, porque la reputación de calidad se construye trabajo por trabajo y se destruye con un solo trabajo mal hecho». Gabriela extendió su mano. «Trato hecho, maestro Mateo. Desde hoy es jefe del Departamento de Trabajos Especiales de Muebles Sánchez». Los primeros meses de Mateo en su nuevo puesto fueron desafiantes pero emocionantes. Su primer cambio fue reorganizar completamente el taller. Implementó el sistema de organización que había aprendido de su abuelo, donde cada herramienta tenía su lugar exacto y debía regresar ahí después de cada uso. Estableció estándares de calidad estrictos. Ningún trabajo salía del departamento sin su inspección personal. Y más importante, comenzó a enseñar. Cada proyecto se convertía en una oportunidad educativa. Cuando reparaban un mueble antiguo, Mateo explicaba no solo cómo hacer la reparación, sino por qué se hacía de esa manera. Cuando restauraban una pieza histórica, compartía el conocimiento que había heredado sobre técnicas tradicionales que estaban en peligro de perderse. Los 6 carpinteros de su equipo inicialmente lo habían visto con escepticismo, pero ese escepticismo se transformó rápidamente en respeto y luego en algo cercano a la devoción. Salvador, el que había sido más escéptico al principio, se convirtió en el alumno más dedicado. «Maestro Mateo», le dijo un día después de 3 meses de trabajo, «yo llevo 15 años trabajando madera, pero en estos 3 meses he aprendido más que en todos los años anteriores. El trabajo del departamento también comenzó a transformarse. La calidad de las reparaciones y restauraciones mejoró dramáticamente. Los clientes que habían rechazado trabajos anteriores ahora quedaban no solo satisfechos, sino impresionados. La reputación del departamento comenzó a crecer, y con ella, la demanda. Gabriela observaba esta transformación con satisfacción profunda. No solo había encontrado un carpintero excepcional,
Había encontrado un verdadero maestro que estaba elevando el nivel de toda la operación. Las ventas del Departamento de Trabajos Especiales se incrementaron en un 70% en el primer año, y la lista de espera para restauraciones llegó a 2 meses. Pero lo que más impresionaba a Gabriela no era el éxito comercial, sino cómo Mateo manejaba ese éxito. Seguía siendo el mismo hombre humilde que había tocado su puerta para reparar una escalera. Seguía llegando temprano, seguía trabajando con sus manos cuando era necesario, seguía tratando a cada aprendiz con paciencia y respeto. Un año después de comenzar en Muebles Sánchez, Mateo caminaba por las calles de Analco cuando vio algo que le partió el corazón. Un carpintero joven, no mayor de 30 años, sentado en la banqueta con una caja de herramientas vieja, esperando que alguien le ofreciera trabajo. El muchacho tenía la misma mirada de desesperanza mezclada con determinación que Mateo había tenido un año atrás. Se acercó sin pensarlo 2 veces. «Buenos días, joven. ¿Busca trabajo?» El muchacho levantó la vista con algo de esperanza. «Sí, señor. Soy carpintero. Tengo herramienta propia y trabajo bien. Pero está difícil encontrar chamba». «¿Cómo se llama?» «David Moreno, para servirle». «David, trabajo en una empresa que necesita carpinteros. Estaría dispuesto a hacer una prueba». Los ojos de David se iluminaron. «¿De verdad, señor, me daría oportunidad?» Mateo sonrió, recordando su propio miedo y esperanza de un año atrás. «Claro, pero la prueba va a ser seria. Si la pasa, tiene trabajo garantizado con buen sueldo. Si no la pasa, al menos va a aprender algo. ¿Le interesa?» David no lo podía creer. «Sí, señor, sí me interesa. ¿Cuándo puedo presentarme?» Mateo le dio la dirección de Muebles Sánchez y le dijo que se presentara al día siguiente a las 8 de la mañana. Esa noche habló con Gabriela sobre contratar a David si pasaba la prueba. «¿Otro protegido?», preguntó Gabriela con una sonrisa que mostraba que aprobaba completamente. «Alguien que necesita oportunidad, igual que yo, la necesité hace un año. Hágalo, maestro Mateo. Si usted cree que tiene potencial, confío en su juicio». David llegó al día siguiente nervioso, pero determinado. Mateo le dio exactamente la misma prueba que Gabriela le había dado a él. Un problema real de carpintería que requería pensamiento creativo y habilidad técnica. David no lo resolvió tan brillantemente como Mateo, pero mostró suficiente competencia y, más importante, suficiente disposición para aprender. Fue contratado como aprendiz en el departamento de Mateo. 6 meses después, David ya era un carpintero competente y respetado en el equipo. Un día, mientras trabajaban juntos en la restauración de un aparador antiguo, David le dijo a Mateo: «Maestro, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted cambió mi vida». Mateo sonrió mientras lijaba una superficie hasta dejarla perfecta. «No me lo agradezcas a mí, David. Agradécele a la vida, y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto». La historia de Mateo no terminaba ahí, pero ya había completado un ciclo importante. De carpintero sin trabajo a maestro respetado, de receptor de generosidad a dador de oportunidades, de estudiante de tradiciones antiguas a maestro que las transmitía a nuevas generaciones. 2 años después del día en que reparó una escalera de 120 años en Chapalita, Mateo Navarro era reconocido en toda la industria de la carpintería de Jalisco como uno de los mejores maestros restauradores del estado. Su departamento en Muebles Sánchez había crecido a 12 carpinteros, todos ellos entrenados personalmente en las técnicas tradicionales que habían sido transmitidas a través de generaciones de la familia Navarro. Pero lo que más orgulloso lo hacía no eran los reconocimientos ni el salario que ahora le permitía vivir cómodamente.
Era ver a carpinteros como David, Salvador y los otros florecer bajo su enseñanza. Era saber que el conocimiento de su abuelo no se perdería, sino que continuaría vivo en las manos de una nueva generación. Era caminar por las calles de Guadalajara y reconocer su trabajo en restauraciones de edificios históricos, en muebles de familias importantes, en piezas que durarían otros 100 años. Y cada vez que veía a un carpintero sentado en una banqueta buscando trabajo, se detenía, porque entendía que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no, y que su responsabilidad, ahora que había recibido su propia oportunidad, era crear oportunidades para otros. Porque al final, como le había enseñado su abuelo, y como él ahora enseñaba a otros, un maestro carpintero no se mide solo por lo que puede crear con sus manos, sino por cuánto conocimiento puede transmitir y cuántas vidas puede transformar. Y esa era la madera más noble de todas, la madera del conocimiento compartido, de las oportunidades creadas, de los ciclos de generosidad que cambian no solo vidas individuales, sino comunidades enteras.